Gabon guztiei, hemen zaudete, Eusko Ikaskuntzaren Mai Ingurutan, non eta Radio Vitoria. Una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria, hoy con el siguiente tema sobre la mesa: protección de datos personales. Parece un tema complicado, a ver si nos ayudan nuestros invitados. Seguro que sí. Vamos con las presentaciones. Iñaki Vicuña, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Iñaki, buenas noches. Buenas noches. Bueno, datos personales. Vamos a hablar de todo ello, de la protección, de la seguridad que debe tener el ciudadano. Pero ¿qué es la Agencia Vasca de Protección de Datos? ¿Es una entidad privada? ¿Es una entidad pública? Si lo es, ¿quién está dentro de dicha agencia? Bueno, la Agencia Vasca de Protección de Datos es un ente de derecho público, pertenece a una administración pública, ¿no?, que tiene un carácter independiente y que su misión es controlar el buen uso de los datos personales por parte de todas las administraciones públicas vascas. ¿Y depende directamente de alguna de las administraciones? No, por ley es independiente. La ley que configura la Agencia Vasca de Protección de Datos lo configura como un ente público independiente que no está sometido a mandato alguno. ¿Cómo puede pasar con el Tribunal Vasco de Cuentas? Tiene una naturaleza un tanto diferente, pero podríamos decir que es parecido. ¿Cuál es su objetivo, su quehacer diario? ¿Cuándo se crea? ¿Por qué? Bueno, habría que remontarnos quizá un poco más atrás. La protección de datos es un tema que se produce a raíz de la puesta en marcha de todas las nuevas tecnologías y con unos peligros que se generan para el ciudadano por el tratamiento informatizado y las telecomunicaciones con esos datos. Entonces son unas leyes, digamos, nuevas. En España la ley de protección de datos, la primera es del año 1992, la reforma de la ley orgánica es del 99, y lo que dice es cómo hay que tratar los datos, y hay unas autoridades de control que vigilan el tratamiento de estos datos. Y concretamente la ley prevé que en las comunidades autónomas se creen órganos, autoridades de control para vigilar todo el proceso de tratamiento de datos en el caso de las administraciones públicas, porque la titularidad privada le corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Vasca se configura por la ley 2004 y comienza su funcionamiento a mediados del año 2004. Por lo tanto, la responsabilidad de la agencia, nuestra responsabilidad, tiene que ver con el quehacer de las administraciones públicas en la comunidad autónoma vasca, no con las entidades privadas. Sí, así es. Nosotros, nuestra competencia es exclusivamente en materia de titularidad pública. ¿Dirías que los datos tienen mayor riesgo de falta de protección entre las entidades privadas que entre las públicas? Pues yo creo que son problemas distintos y además hay que dejar clara esa óptica porque estamos acostumbrados quizás a que nos llegan al buzón información nominativa, etcétera, pero la verdad es que eso siendo importante y teniendo la importancia que tiene, no es comparable con la información que tienen las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen una información muy potente. ¿Qué saben de nosotros? Aparte Claro, del nombre, el apellido, el DNI, dónde vivimos, ¿qué saben? Claro, pues imagínese todo el tema de datos policiales, de datos de salud, de datos de Hacienda, de datos educativos, de datos de bienestar social. O sea, todo el entramado fuerte de los datos personales está en las administraciones públicas. Pero también hay que decir que a pesar de que ahí está todo el peso fuerte de los datos personales, también las administraciones públicas responden a procedimientos administrativos, responden a unos objetivos y unas finalidades que son diferentes de la titularidad privada. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene acceso directo a conocer cuánto tiempo llevo trabajado, por ejemplo, en mi caso, y en qué empresas. Bueno, dependerá, ¿no? El tema es complejo, en principio no, pero si usted ha echado el currículum en el Ayuntamiento de Vitoria, habría que ver caso a caso como todo en protección de datos. En principio no. Cada organismo tiene los datos de su competencia. Osakidetza, Osakidetza de salud,
Diputación los Diputación de suyos. Hacienda los suyos, al Ayuntamiento los suyos, y es cada administración la que tiene que llevar de forma pues con mucho cuidado el tratamiento que hace de sus datos personales, que recordemos no son los datos personales de las administraciones, son los datos personales de cada uno de nosotros, y que las administraciones lo único que hacen es trabajar con ellos, pero no son de ellos. Alguien habrá tenido la tentación de crear un gran hermano a nivel de datos, una base de datos donde se vuelque toda la información sobre una persona y sea darle y que aparezca todo de cada uno de los apartados: trabajo, salud, que estábamos comentando, policía, hacienda, padrón, multas, demás. No, sí, ese es el peligro que existe, ¿no? Los gran hermanos, y precisamente por eso nacen las leyes de protección de datos, para que no pueda hacerse eso. Y la lucha día a día de todos los que tenemos en materia de derechos fundamentales, no solo las autoridades de control, sino ciudadanos, sociedad civil, administraciones, es precisamente para que eso no se produzca. Pero el peligro siempre está ahí, ¿no? Y por eso hay que ser vigilante día a día para que eso no se produzca. Aquí hay que ver que en muchos casos la eficacia está totalmente reñida con lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Sería efectivamente muy eficaz tener todo controlado, pero atentaría de manera directa con los derechos fundamentales. ¿Ha tenido algún caso de alguna administración pública, recuerda algún caso de alguna administración pública que ha tenido la tentación o ha llegado, en opinión de la agencia, a vulnerar la protección de datos de los ciudadanos? Bueno, también sobre esto habría que ver caso a caso, y yo no hablo en general de un caso concreto que estemos analizando, sino yo hablo por resoluciones en cada caso, y las resoluciones son públicas, pero no sobre organización. Pero así, por decirlo en general, sí puedo comentarle que evidentemente tenemos abiertos muchos expedientes por actuación, por denuncias de ciudadanos, por ejercicio de tutelas, por que nosotros abrimos porque vemos alguna situación que puede ser susceptible de algún maltratamiento, pero en general le puedo decir, y no solo en la experiencia de la agencia vasca, sino en general con todas las autoridades de control, la autoridad de control de materia de protección de datos, que en sí las administraciones públicas es muy raro que alguien haga una, llamémosle, chapuza en materia de protección de datos. Es decir, no hay un interés, puede haber un error, puede haber una mala práctica, y eso es lo que se termina sancionándose. Pero no se ha planteado una mala práctica, digamos, dolosa de alguien que ha querido hacer un mal, sino muchos errores, una mala cultura en materia de protección de datos, que es yo creo que es una de las tareas principales que tenemos todas las administraciones y las autoridades de control, y que no saben que han hecho algo mal, y ahí se produce fallo. Pero no una práctica hoy por hoy que sea de manera, ya digo, dolosa, que alguien quiera hacer una violación en materia de protección de datos. No lo tengo perfectamente cerrado, documentado en ese sentido, señor Vicuña, pero recuerdo cómo tuvo su crítica política recientemente. No sé si al final se hizo ese fichero, no se hizo. O sea, aquí de hecho una polémica en este sentido, de creer y de pensar que lo mejor para el Servicio Vasco de Salud era crear algo así como un fichero donde pudieran acceder prácticamente la totalidad de trabajadores, me imagino que los que verdaderamente estaban relacionados con la atención al paciente, pero un fichero común donde se podían ver los datos médicos de cada uno de los pacientes de Osakidetza, y que eso tuvo su crítica. Ustedes también estuvieron detrás de ese caso y no sé si el fichero al final se llevó a cabo. Sí, pero eso salió a la prensa hace años, antes de configurarse la Agencia de Protección de Datos y actuó la Agencia Española de Protección de Datos. Efectivamente, el fichero existe, es el fichero Savide, que por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, en su momento, y estoy hablando pues de hace, pues creo recordar, 4 años, se analizó y se le dio el visto bueno. Es más, el director de la Agencia Española me comentaba que no habían visto nunca un documento de seguridad tan riguroso como el de Osakidetza, como el de Savide, el programa de salud. La crítica era que Sí, cualquier trabajador de Osakidetza pudiera acceder a ese fichero. sí, pero ahí es lo que quería, a lo que quería llegar. Tengamos en cuenta que los ficheros de salud, que contiene datos especialmente protegidos, la ley, y mis compañeros de mesa pues saben de todo el tema de seguridad, la ley prevé una seguridad alta para los ficheros de salud. ¿Eso qué quiere decir? Dicho de forma pues fácil, que
se establecen unos criterios de seguridad que permiten hacer un seguimiento de quién ha entrado, cómo ha entrado, desde dónde ha entrado, en qué momento y qué ha hecho. Es decir, una cosa es que un médico alguna persona que trabaja en materia de salud pueda entrar a un fichero, y otra cosa es que solo puede entrar a los que le competen, y que si hace algún mal uso de esa información puede ir a saberse de forma relativamente fácil. ¿Y está así gestionado? Está gestionado y está, yo pienso, y la situación que hasta ahora hemos visto, y hemos entrado en algunos temas de Osabide y de los Aquilecha, es que se hace de manera bastante rigurosa, ¿no? Desde el punto de vista técnico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está perfecto? Pues no, no está perfecto, porque el sistema es bueno, la seguridad es buena, pero tengamos en cuenta que intervienen miles de personas en todo el tema sanitario. Y yo hago referencia a lo que decía al principio, falta esa cultura de materia de protección de datos que se va ganando día a día, y que eso yo creo que es una de nuestras funciones, y por eso sí se pueden dar errores, pero sí hemos detectado errores en cada uno de los sectores en los que nos hemos metido, pero no, el sistema no es mejor ni peor porque esté solo en uno, con un tema de seguridad, como en 10 con 10 seguridades diferentes. El caso es que funcione, que se diseña para funcionar bien. Hoy están con nosotros en esta mesa pues una representante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de su quehacer, no de la parte política, no estamos hablando de política, sino de la parte técnica. Es un tema netamente técnico, y ella es Ana Novoa, responsable de seguridad en esta materia en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ana, Gabón, buenas noches. No, buenas noches. Y también a la izquierda de Ana, Luis Muro. Luis es director de los Servicios Generales de la Diputación Foral de Álava. Luis Muro, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Iñaki Vicuña de Nicolás, hemos estado charlando con él de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Leo, por ejemplo, un titular aquí de prensa de hace unas fechas: el ciudadano debe exigir que las instituciones sean rigurosas con el tratamiento de sus datos. Y ese es el quehacer de ustedes, intentar tratarlos en datos y conseguirlo, a poder ser, tratarlos con rigor. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria, desde luego que sí, y todas las acciones que se han ido desarrollando hasta el momento han sido con ese objetivo. Y en eso además estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Iñaki, ¿no? Sí que antes comentaba que falta cultura respecto al tratamiento de datos de carácter personal. Puede faltar cultura en las personas que los gestionan, pero también es muy importante, ¿no?, que exista una cultura en aquellos que somos titulares de esos datos, ¿no? Tenemos que saber exigir, en este caso las administraciones, que los cuiden de la manera adecuada, ¿no? Porque precisamente eso es lo que hace la ley. Lo que obliga es que aquel que gestiona nuestros datos lo haga de forma adecuada. Entonces debemos saber en qué momento debemos reclamar y cómo debemos exigir que eso se cumpla. Leyendo la documentación me encuentro, Ana, y luego suelen decirnos que los periodistas no destacamos lo positivo, ¿por qué no?, que el Ayuntamiento de Vitoria recibió un premio de la Unión Europea por sus prácticas en este campo. Sí, recogimos el premio en el 2004. Fue el primer premio, la primera convocatoria que hubo a ese respecto, sí, al proyecto. ¿En qué consistió el premio? ¿Por qué se le dio al Ayuntamiento? Bueno, en realidad era una convocatoria de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, era de ámbito europeo, y orientado el ámbito de las administraciones públicas, y cada uno presentábamos el proyecto de aquellas acciones que se estaban desarrollando en este ámbito. Entonces el Ayuntamiento de Vitoria presentó su proyecto, qué era lo que habíamos hecho, cómo lo estábamos haciendo y cuál era nuestro plan a futuro. Entonces en ese momento el Tribunal Calificador consideró que nuestro proyecto era el mejor. En ese sentido, el ciudadano suele pensar, y lo suele decir Luis Muro, sobre todo con la Diputación Foral de Álava. Nada, tú te sientas allí, le das el nombre y aparece todo. Aparece todo. Todo, el color del coche, todo. ¿Esto es real o es una leyenda urbana? Bueno, en realidad, en cuanto que lógicamente la Diputación, para su labor de gestión y principalmente vinculada con lo que es la gestión y la recaudación de los tributos, pues lógicamente necesita y recaba toda la información necesaria para realizar esa función. Lógicamente todos esos datos, en muchos casos que son datos personales, bueno, la mayoría de los que son personales, se cuentan, están depositados en la Diputación, aunque como yo creo que es importante insistir, como decía aquí al principio, que son datos de las personas. Al final las administraciones somos depositarias de esos datos y tenemos la obligación de gestionar
nuestras funciones y nuestros servicios con esos datos, pero garantizando en todo momento un correcto uso de los mismos. Claro que la Hacienda Foral de Álava en este caso tiene muchos datos, pero los tiene en la medida que se han recabado para la gestión de esos tributos y con esa exclusión finalidad, no con otra finalidad, como comentabais antes, de intentar controlar o establecer perfiles de personas en base a esos datos. Se tienen y con una finalidad concreta y eso es lo que garantiza la ley, que se recaben los datos necesarios adecuados para esa finalidad. Hacienda tendrá los suyos, Bienestar Social tiene los suyos, el Departamento de Agricultura tiene los suyos y cada uno ve, gestiona, maneja y trata esos datos. ¿Y no están cruzados? No, en principio no. Cada uno accede a lo que tiene que acceder, lógicamente. Cada persona hay perfiles, hay medidas técnicas que nos permiten, como decía ella aquí también, ver y controlar quién accede, a qué ha accedido y para qué ha accedido, en caso Pero que puede decir, acceder desde el supuesto. las personas que tienen autorizaciones, sí, se establece un sistema de autorizaciones de quién puede acceder y a qué puede acceder. Y de todo lo que se accede se controla. Se intenta ser lo más riguroso en ese control para saber en todo momento y seguir un concepto que está muy de moda también, coincidiréis conmigo, el tema de la trazabilidad de un dato, es decir, cuál es el cauce que ha sido de esos datos, quién ha actuado sobre ese dato, quién ha tenido conocimiento, quién lo ha podido ver, consultar y quién trato le ha dado eso, con la idea de garantizar en todo momento que se hace un adecuado y riguroso uso de esos datos personales. Pero, por ejemplo, cuando dices sí o no, y te sacan de todo, en el edificio de Hacienda de la calle Samaniego, en todos los ordenadores que hay, ¿se puede acceder? Pues mediante unos números, unas claves, algo que... Yo, por ejemplo, tengo mi despacho en el edificio Samaniego y como estoy en el Departamento de Promoción de Economía y Gestión de Innovación, en el edificio de servicios generales yo no accedo a ningún dato de Hacienda. Acceden, lógicamente, los directivos, los jefes de servicio, los funcionarios del servicio de Hacienda, y no todos a todo. Algunos acceden a unas cosas más que a otras. Hay perfiles, uno es el administrativo, tiene un perfil de acceso definido. Un jefe de servicio tiene, un inspector de tributos tiene un acceso completamente distinto. El director de Hacienda, pues acceder seguramente a toda la información que se tenga, porque es lógico y es natural, pero sí, hay establecidos distintos niveles y por supuesto siempre con unas claves de acceso y sobre todo con unos permisos previos. Hay una persona que con carácter previo, cualquier persona que quiera tener acceso a esa información, tiene que pedir ese permiso y esa persona responsable, gestor de ese fichero de datos, es quien tiene que autorizar el acceso y con el perfil o el nivel determinado que en cada caso se establezca. Tengo que hacer un poco de Pepito Grillo, señor Vicuña, y sí, claro, yo soy muy bueno, me creo lo que dice el señor Muro, pero el ciudadano que nos está escuchando y que ahora mismo dice, pues a mí esto no me convence, o sea, no me convence. Yo tendría que saber por qué el director de Hacienda, por ejemplo, pues me está enviando los datos esta mañana. ¿Por qué? Bueno, por dejarlo claro, sobre todo para nuestra audiencia, que no tienen por qué ser expertos en materia de protección de datos, y por ir un poco a las preguntas que hacía anteriormente a tanto a Ana Novoa como a Luis Muro, no pueden utilizarse todos los datos ni cruzarse datos por ley. La ley establece que los ficheros hay que regularlos, cada uno de los ficheros, y en la regulación de cada uno de los ficheros dice cuál es la finalidad y a quién se puede acceder. La finalidad de los datos de Hacienda son para toda la tramitación tributaria y la cesión de datos viene en la disposición que regula a quién se puede acceder y en qué circunstancias se puede acceder. Y como muy bien decía Luis, se establecen unos perfiles de acceso según la capacidad de trabajo que tiene cada funcionario que se pone, ¿no? Otra cosa es, marcado el terreno de juego, que es ese, otra cosa es que puede haber algún problema de accesos indebidos o de que se ceden datos cuando no pueden cederse, etcétera. Y para eso, o una sospecha, pero una sospecha con pruebas, con datos, ¿no? Para eso estamos las entidades de control, para eso está la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y ante un mal uso, una mala gestión, un error en materia de protección de datos, para eso estamos las Agencias Vascas de Protección de Datos, que los ciudadanos pueden acudir a nosotros para presentar una denuncia, y cuando se presenta una denuncia, nosotros haremos una investigación, tenemos capacidad de investigación de las administraciones públicas y vemos qué es exactamente lo que ha pasado. ¿Dónde hay que acudir? Porque no lo hemos comentado. Se puede acudir a la Agencia Vasca, o hay que acudir a la Agencia Vasca de Protección de Datos. ¿Dónde están? Estamos situados en Beato Tomás de Zumárraga, en el antiguo seminario, justo al lado del Tribunal Vasco de Cuentas. O sea, que en el edificio mismo de En
En el mismo edificio, la mitad tiene el tema de cuentas, que es un apartado del seminario, y en el otro lado estamos la agencia de captación de datos. La gente todavía no lo conoce, precisamente porque es una agencia de la reciente creación, y también la ubicación, pues llevamos solo 4 o 5 meses allí. Ujú. Porque sigo planteando situaciones prácticas, intentando ser lo más práctico posible. Ana, cuando yo entro en la página del ayuntamiento y, por ejemplo, pago una multa, como se puede hacer hoy en día, vía internet. Lo pagas, pum, 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 y metes tu número de cuenta, y bueno, pues estamos los que creemos que eso tiene que ir bien. Pues se mete el número de cuenta uno, pero no va a pasar nada. El ayuntamiento es el ayuntamiento, que suele proteger esas cuestiones. Pero ¿y el ciudadano que todavía tiene dudas para hacer esas operaciones? ¿Tiene alguna manera de tranquilizarle? Pues lo único asegurando que efectivamente se han tomado las medidas técnicas para que eso no ocurra. Eso es así y de hecho el ayuntamiento en ese sentido está trabajando. Las instalaciones que ha hecho han sido para que eso sea de esa manera. Ujú. O sea Y hay que fiarse. bueno, Sí, yo creo que sí. es lo que Yo tiene. creo que los ciudadanos Yo además creo cada que vez sí. nos fiamos más de los trámites por internet. Yo creo que bueno, además, a veces a mí lo que me preocupa también es que cuando hablamos de tramitación por internet y se cruzan temas de aunque es lógicamente como decía ella que al principio el gran problema de la protección de datos personales surgió como consecuencia de los avances tecnológicos, de los avances de la información, de la informática, las comunicaciones y demás, porque se vio que se reducían el tiempo y el espacio y era muy fácil manipular con unos procesos y la mecánica muchos datos y conseguir pues, perfiles, apariencias de personas. Y uno lo importante es confiar en las nuevas tecnologías. Yo creo que tanto el Ayuntamiento de Vitoria como la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco, el Gobierno de la Nación, estamos muy preocupados, están muy preocupados todos de la tramitación y de que la gente facilitar los trámites y los servicios a los ciudadanos y se ve y se ha apostado yo creo que todas las administraciones por esos trámites y se han establecido todos los sistemas de seguridad. Yo soy un usuario habitual de la banca electrónica como creo que la mayoría de la gente y no me preocupa. A veces lo que sí me preocupa es que le exijamos a la tramitación electrónica o por internet más rigurosidad de la que hacemos presencialmente. Yo estoy muy acostumbrado cuando entregas una tarjeta de crédito en un restaurante, en una tienda, que a veces desaparece la persona que se la ha llevado, te va a hacer una gestión y no nos causa mayor dolor. Y sin embargo sí que somos a veces excesivamente cautelosos o estamos excesivamente preocupados por meter nuestro código de tarjeta de crédito en nuestro interés. Cuando sabemos, yo lo sé un poco porque me toca de este mundo, que se establecen muchas medidas de seguridad y lógicamente pues la banca, las administraciones públicas intentamos ser muy rigurosos porque sabemos que es nuestro negocio y el día que se haya fisuras ahí pues se nos va a caer todo encima, con lo cual somos los primeros interesados. Lógicamente pues, hay que seguir avanzando. Tenemos cosas, tenemos establecimientos en protección de datos, que es nuestro tema de hoy. La Diputación Foral de Álava, supongo que como el Ayuntamiento, tenemos planes hechos para seguir avanzando, porque no tenemos todo perfecto. Sabemos que tenemos que mejorar, pero estamos, yo creo que en esas líneas de intentar cubrir y cumplir con la normativa que nos exige la propia normativa de protección de datos. Me puedes, Ana, hacer un poco de gestión-fisión? Si hace unos años nos dicen que vía la página internet del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vamos a pagar una multa, ¿verdad? Minuto y medio. Si sabe uno el proceso y por dónde hay que entrar en la página, minuto y medio, la pagas, a los 4 días te aparece en la cuenta corriente que te ha descontado el Ayuntamiento de esa cantidad que estaba estipulada en la multa. Si nos dicen eso, no nos lo creemos. La gestión fiscal, ¿hacia dónde vais? ¿Estáis pensando ya en nuevos pasos? O lo que hay que hacer es fortalecer lo que está hecho y que esa aplicación, por ejemplo, las aplicaciones de la página en internet del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pues cada vez estén más establecidas entre la población? Las dos cosas. En este momento, en el Ayuntamiento se ha iniciado la primera fase de un nuevo plan de atención integral al ciudadano. Entonces, en ese plan, lo que se contempla es el fortalecimiento de lo que ya está y también la puesta en marcha de nuevos servicios al ciudadano. Lo que pasa que nos parece importante que no solo hay que apostar por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en este plan se contempla la atención al ciudadano por los 3 canales, tanto presencial como telefónico como a través de la web. Entonces, digamos que en ese sentido, lo que se hace es dar una homogeneidad al servicio al ciudadano a través de los 3 canales.
y también se prevé la puesta en marcha de nuevos servicios. Sí. Estáis buscando solución, no tiene nada que ver con este tema. Pero a Bueno, veces, ha sido un poco así. parece que para las cosas más complicadas se da con la solución y luego para las que tenían que ser más sencillas, pues no es tan fácil como parece. Por ejemplo, para las entradas de los espectáculos, en Navidad, los niños, a las 4 de la mañana, y los padres haciendo cola, como parece pues hace décadas. En ese sentido, lo que te comentaba, pues, cuestiones que parecen sencillas luego no son tanto la aplicación de atención al ciudadano. En aquellos en los que la gestión es habitual, caso de, por ejemplo, las entradas de la programación cultural del teatro, pues efectivamente uno lo puede hacer por internet desde su casa. Lo que pasa es que estamos hablando Y el pago también. del pago también, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de una actuación concreta en un momento concreto y una situación concreta. Claro, que hay que Entonces, crear una aplicación específica y eso pues no es tan sencillo como parece. efectivamente. Bueno, pues desde luego los ciudadanos cada vez estarán más habituados a este tipo de relaciones con las administraciones públicas, pero la recomendación que se nos hace desde la Agencia Vasca en este sentido es esa confianza que uno deposita en sus administraciones, porque al fin y al cabo, Hacienda somos todos, dicen, en el caso de Diputación, hay que ser también tan confiados con las empresas privadas. Sí, yo estaba viendo antes a Luis y utilizaba el término confianza y me parece que ese es el término y viene a cuento también de esta pregunta. Yo para la gente que nos escucha le quería decir que la vida tecnológica en principio es exactamente igual que la vida normal, a la que estamos habituados. Lo que cambia es el medio, ¿no? Y en la vida normal yo no le doy datos muy privados a una persona que conocí en un bar, se la doy a amigos, a familiares, a quien confío en ellos. Tampoco a gente que no conozco no le doy mi tarjeta. A empresas que no conozco no le doy mi tarjeta, pero sí de la gente que establece confianza. Pues lo das al gran centro comercial. Sí, porque yo me fío de un gran centro comercial que sé que para el centro comercial es fundamental tratar bien mis datos. ¿Por qué? Porque el no tratar bien mis datos le supone una desconsideración, una desconfianza, una incompetencia, una pérdida de clientes y cosas muy rigurosas en esa protección, en el tema de la confianza que deposito con ellos. Entonces, en la vida normal, con las relaciones humanas o con las relaciones no tecnológicas, establecemos la confianza con que creemos que merece esa confianza nuestra. En la vida tecnológica es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vía tecnológica complica mucho el tratamiento de datos, hace que sea más fácil tratar, hace que las violaciones en materia de datos personales pues puedan ser mucho mayores y entonces por eso hay que estar especialmente vigilante. Pero no cambia mucho el término confianza de lo que hasta ahora era. Y yo me fío de las administraciones que tienen que hacer lo que tienen que hacer por ley, que responden a una norma. Y otra cosa es que les falte la cultura, o que nos falta a todos la cultura de los datos, pero las administraciones públicas están diseñadas precisamente para dar un servicio público. Y con ese servicio público yo me fío de lo que está haciendo. Yo Hacienda coge los datos para lo que los coge, el Estado Social para lo que los coge, el padrón es para lo que es. Yo lo único que espero es que lo hagan bien. Y punto. Y ya como autoridad de control, como dice la agencia vasca, si no lo hacen, se tendrán que saltar la ley y son susceptibles de ser sancionados, pero efectivamente la confianza es el término. Ujú. Pero y ustedes en los últimos tiempos, por ejemplo, ahora la publicación que estoy manejando aquí, de Noticias de Álava, la agencia vasca afirma que los ciudadanos desconocen hasta qué punto sus datos son manejados a diario. ¿Tantas personas manejan nuestros datos a diario? Y además, como dice que desconocen, y nosotros lo que queremos es conocerlo todo. Sí, por supuesto. No, yo creo que no hay que ponerse paranoico, la vida es lo que es, pero si hacemos un análisis del tratamiento de datos que se ha dado, de nuestros datos personales, desde que nos hemos levantado hasta que nos hemos acostado, la verdad es que nos llevaríamos las manos a la cabeza. No somos conscientes de eso. No somos conscientes que cuando nos levantamos y encendemos la luz, le estamos dando datos personales de cuando nos levantamos, del gasto que hacemos. Si nos llaman por teléfono, toda la trazabilidad de la transacción de telefónica. Si voy en un móvil, por dónde voy, a quién me ha llamado, a quién he llamado, si entro en una autopista, a qué hora he entrado, a qué hora he salido, si ficho en el trabajo, a qué hora he entrado, si hago una operación en el banco,
si enciende un ordenador del trabajo, nos podría llevar, ya digo, a la paranoia, pero no hay por qué asustarse. La vida es complicada. Perdón, ya me he asustado. No, pero es así. La vida es complicada, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora tecnológicamente es complicada, y precisamente por eso yo creo que es fundamental que exista pues la cultura de protección de datos y el control del tratamiento de los datos personales. No sé si está todo tan cerrado. Insisto que le busco la vuelta, ¿eh? Porque llevo años recibiendo, por ejemplo, en mi caso, y es real, del anterior propietario de la vivienda donde vivo, pues la agencia tributaria lo anda buscando desde hace años. Nada más y nada menos que la agencia tributaria. Tan controlado nos tienes y luego la agencia tributaria no va con el que era propietario de mi casa. No, No sé si ya va a venir directamente la carta. no, el problema sí, podría estar ahí. Luego los problemas pues, se pueden solucionar de esta forma, pero el problema es que efectivamente hay control de personas, hay control de datos, pero ese control tampoco es al 100%, y bendito sea Dios que no sea así, ¿no? Creo que hay que dar margen también al error. El otro problema es pues el incordio de recibir cartas que son suyas, o de que nos veamos sometidos a un seguimiento por parte de empresas de solvencia patrimonial, de marketing directo, etcétera, etcétera. Pero para eso la ley tiene sus mecanismos. Uno se puede meter en una historia de esas desconociéndolo totalmente, y si no pone los límites o no, igual, e incluso si no se pone en comunicación con ustedes, está recibiendo publicidad de un montón de entidades porque un día compró no sé qué o firmó no sé cuántos, no leyó la parte trasera donde venía a ver los datos y ya, liada. Sí, sí, así es. Así es. El problema de la recogida de datos está muchas veces en la letra pequeña. Uno firma determinados documentos en la cual, sin darse cuenta, está autorizando que se traten esos datos, a que se haga marketing directo, por dar un ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros, cada una de las personas, tenemos derecho, ¿no?, a acceder a la información que tienen sobre nosotros. Nosotros podemos dirigirnos a las empresas, a las administraciones, y decirle, por ley, dígame qué datos tiene mío. Y tenemos derecho a rectificarlos si no son correctos y a cancelarlos si no estamos de acuerdo con ese tratamiento. Si los datos ya no son pertinentes, si son excesivos, o si simplemente no queremos que los tengan. Se compran y se venden. Pues claro, no es de mi ámbito de organizaciones públicas, no compran ni venden, ¿no? Pero sí en el mundo privado, efectivamente, el valor de la información es un valor casi diríamos absoluto. Y el que controla información, el que controla datos, eso es un bien comercial como otro cualquiera, y se compran y se venden. Otra cosa es que la compra, la venta, el tratamiento está sometido a la ley, y antes era un más revuelto, no había normas que lo regulasen y podía pasar cualquier cosa. Ahora sí, ahora las empresas que tratan datos saben cuál es su campo de juego, saben qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, y cuando hacen algo que no pueden hacer asumen unos riesgos que en el caso de la titularidad privada de empresas son sanciones muy costosas, de un montón de millones de pesetas. Y cuando un departamento Analytics, cualquiera de los dos, le pide a otro departamento datos, por ejemplo, pues cuando llama Bienestar Social a Hacienda y datos de este ciudadano, ¿ahí hay un protocolo de actuación? Sí, están llamando desde la misma casa. Le conozco a la compañera funcionaria, por ejemplo, que nos llama. Pero hay un protocolo de actuación, no se le puede dar los datos a cualquiera de otro departamento, aunque sea de la misma casa. Efectivamente, como decía antes, y también la propia ley de protección de datos de carácter personal prevé los supuestos de cesión de datos. Están previstos y hay supuestos concretos que vienen regulados en la propia ley como admisibles así directamente. Diría hay dos conceptos básicos en cuanto a administraciones públicas, que hablo de este momento exclusivamente. Los datos, en principio, cada departamento se coge, cada servicio, cada función los coge con una finalidad determinada. Con esa finalidad, y el uso de esos datos está amparado por la ley y se utiliza para eso. Pero la propia ley también prevé, como es lógico y cualquier persona puede entender, que determinadas administraciones, para realizar su propia función, necesiten la colaboración o participación de otras administraciones, y lógicamente el obtener o contar con datos de esas otras administraciones. Nosotros, aquí en el Ayuntamiento de Vitoria, pues sabemos y compartimos a veces datos
datos de padrón, para temas de fiscal, pero está todo previsto y regulado, y las cesiones es lo que garantiza la ley, que se hagan las cesiones conforme a la ley, es decir, que no un funcionario cualquiera vaya y le entrega a otro unos datos personales. Efectivamente hay unos protocolos y hay unos mecanismos. Es decir, nosotros en lo que es la Diputación Foral de Álava nos llegan muchos planteamientos de cesión de datos nuestros ayuntamientos para temas de explotaciones agrarias, con temas de agricultura, todo esto, y por supuesto los responsables de gestión de cada uno de los ficheros que tiene declarados la Diputación Foral de Álava, habrá una especie de expediente diferente para determinar si procede o no al amparo de la normativa la cesión de esos datos y para qué van a ser utilizados y demás. No se ceden ni mucho menos libre ni gratuitamente. Ana, y si les llama la policía al ayuntamiento y les dice, necesito los datos, es la policía quien llama. Bueno, pues la llamada no será ningún dato de carácter personal. La propia ley también regula el cómo la policía puede acceder a datos de carácter personal. ¿Y cómo Y puede en el acceder? caso del ayuntamiento está protocolizado. Igual que cualquier otra administración, tienes que justificar el uso que le va a dar a esos datos. Entonces, digamos, en el ayuntamiento se obliga a que ese protocolo se cumpla, tienen que solicitarlo por escrito, argumentar el uso al que se le va a dar, y una vez que esos datos se le aportan, la persona que lo recibe debe firmar un recibo. Incluso en algunos casos tienen que ser decisiones judiciales. Bueno, sí, depende del caso, claro, en realidad, si viene argumentado y está dentro de uno de los casos en los que la ley prevé que pueden acceder a los datos de carácter personal, no hace falta que sea por mandato judicial. La ley prevé no solo la policía, sino también el Tribunal Vasco de Cuentas, la propia Hacienda, y ya la propia ley regula quién puede acceder a datos de carácter personal sin el consentimiento del titular de los datos. La ley, efectivamente, como dice Ana, prevé cuál es ese trasiego de datos y esa cesión de datos, y concretamente en temas de fichas y fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene que haber una finalidad concreta, no vale pedir cualquier dato, y además esa finalidad debe estar sometida a que exista un peligro real, ¿no? Para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, ¿no? Digo que tiene que tener una finalidad, y además una finalidad concretada en una actuación determinada. Por supuesto, el mandato judicial está claro que no hay Luego, un problema. hoy en día hay movimientos igual complicados. Para poner un ejemplo, uno, y estamos entrando en la recta final, busco también una recomendación para los oyentes. Cada vez los viajes los tramitamos más por internet. A veces en esas tramitaciones vamos con una entidad, con una empresa reconocida por el nombre. No sé, viajes no sé cuánto. Pero otras veces nos encontramos sí con una pequeña empresa, pues sí, ahí hay el nombre de una empresa, pero es una persona. Estás haciendo, por ejemplo, un contrato con una persona 15 días para un apartamento no sé dónde. Y cierras vía internet, pues de tal a tal fecha, correcto, todo va bien, está perfecto, no hay ningún problema, nos tiene que dar un adelanto del 20%, todavía faltan 4 meses, tiene que dar un adelanto del 20%, pues para que tenga la reserva hecha. Botón, uno lo da, no sé qué, pueden empezar a surgir las dudas. Y este señor, no existirá, y detrás de este señor, ¿quién no hay? ¿No existirá el apartamento? ¿No existirá? Ahí hacemos las cosas mal. ¿Hay alguna recomendación que dar? Bueno, la recomendación es que seamos rigurosos con el tratamiento que hacemos, pero vuelvo a la pregunta del principio. El tema es la confianza, y además es un tema pues que casi más de protección de datos es de consumo y del día a día de las acciones de consumidores. Esos temas se plantean, pero precisamente cuando yo contrato algo, quiero saber con quién contrato, quiero saber qué garantías me da. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vorágine en la que estamos metidos en el día a día produce que haya gente que efectivamente pues son los nuevos timos, los nuevos timos tecnológicos, ya toco mucho, pues ya es cuestión de cine, ¿no? Aunque todavía creo que sigue produciéndose alguno, pero ahora los timos, los engaños, son timos tecnológicos, y los robos son robos tecnológicos en cajeros automáticos, en de claves, en phishing, esto por internet, de solicitarte datos, engañando, diciendo que es tu banco, que entonces hay este tema, que ser vigilantes en la vida normal, hay que ser vigilantes en el mundo tecnológico, y hay que tener la confianza a quien se quiera dar esa confianza. Bueno,
Yo sí que darles la oportunidad a nivel de conclusión, Luis, y sobre todo pensando en el ciudadano, en un ciudadano que tiene, cada uno de nosotros tenemos datos particulares, personales. ¿Cuál es la conclusión a la que quisiera que ese ciudadano llegara? Bueno, yo diría un poco siguiendo la línea que comentamos de la confianza y en lo que me toca a mí un poco como representante de la administración pública, en este caso la Diputación Foral de Álava, y les digo a los ciudadanos que confíen en las administraciones públicas, confíen en el tratamiento que estamos dando y que siempre se lo ha dado, porque además yo creo que las administraciones públicas, no solo ahora con las nuevas tecnologías, siempre han sido muy celosas de los datos de las personas, porque saben que están tratando datos ajenos y es un servicio público más, y hemos sido y siempre han sido muy cuidadosos con los datos y que se hace un buen uso de los datos, ser riguroso en el tratamiento, ser riguroso en las sesiones, ser riguroso con hacer un seguimiento, porque sabemos que al final estamos jugando con la confianza de las personas y en algunos ámbitos pues con datos muy sensibles, como incluso puede ser en el entorno geográfico que nos vemos con ciertos datos económicos que todos sabemos que a veces pueden dar lugar a otras circunstancias. Somos plenamente conscientes en las administraciones de la importancia de esos datos y somos rigurosos en su tratamiento. Lógicamente estamos en un planteamiento en colaboración con, en este caso, con la Agencia Vasca de Protección de Datos para ir mejorando y adaptando cada vez más nuestras formas de funcionamiento, nuestros protocolos, nuestros sistemas a todas las exigencias de la ley con el fin de garantizar en mayor medida ese cumplimiento y esa rigurosidad en el tratamiento de los datos. Y por eso les pediría a los ciudadanos, aunque efectivamente también tiene esa expresión, pues que saben demasiado bien, pero que tengan la tranquilidad de saber que esos datos son y se recaban para lo que son. Y no se les hace, como decíamos, ningún tratamiento extraño, ni se van a ceder, ni se va a hacer mal uso de ellos. Es para la función pública de se recaban y en ese sentido debiéramos estar muy tranquilos y quisiera transmitir esa sensación de confianza y tranquilidad en el tratamiento que damos las administraciones públicas. Ana, en el caso de la Diputación se suele acudir en muchos casos una vez al año, pero en el caso del Ayuntamiento son más veces a lo largo del año. Será mi caso más cercana al ciudadano, efectivamente. Y, conclusión. Conclusión, bueno, yo voy también a volver a nombrar la palabra confianza, ¿no? Efectivamente, como el ciudadano, la administración que tiene más cercana es el ayuntamiento lo tiene asumido, y ha asumido ese compromiso, ¿no? Que la atención que va a dar al ciudadano es de calidad, y va a pasar, y pasa también, ¿no? Por ese compromiso de proteger los datos que tiene y darles un buen uso. Además, quiero hablar de, cuando era mencionar la administración, pues efectivamente todos, en este caso como en otros, estamos trabajando de forma conjunta para que los datos de nuestros ciudadanos estén protegidos y siempre además en colaboración con la agencia vasca, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho de que la agencia vasca es, digamos, la entidad que vigila, pero también es una entidad en la que, por lo menos el Ayuntamiento de Vitoria siempre ha encontrado colaboración. Ante alguna duda, siempre es acudido a la agencia y de ella ha partido la solución a casos de que y sí, que no, que siempre te ponen en duda, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido el ciudadano puede estar confiado, porque todas las administraciones estamos trabajando en pos de eso, ¿no? Ujú. Bueno, pues y aquí, conclusión, y recordamos que están en el seminario donde antes estudiaban cientos de seminaristas hace ya décadas y hoy en día pues hay una serie de organismos, Tribunal Vasco de Cuentas, UNED, la Agencia Vasca de Datos, como han escuchado, bueno, pues que allí también está uno de los focos de actividad de la ciudad. Conclusión. Bueno, es difícil llegar a una conclusión en una materia tan compleja como la protección de datos, ¿no? Pero yo Pero usted, por ejemplo, por unirlo a para llevarle también a la práctica, usted protege sus datos en su vida personal. sí, claro, ¿Cómo los protege? pues los protejo como deberíamos protegerlos cualquier ciudadano. No, quizás tampoco de la manera que debiese, muy rigurosa, pero tampoco yo, como trabajo en protección de datos, tampoco me quiero volver loco con el tema, ¿no? Siendo cauteloso a quién le doy mis datos, a quién se los doy, qué tipo de datos, ejerciendo mis derechos de acceso a información, pidiendo que todos traten bien, siendo vigilantes. Eso es lo que creo que tenemos que hacer todos. Pero Hombre, esto es complicado, ¿no? Porque luego, además, como es en la radio, no, yo no me doy cuenta, no se lo doy, que he escuchado la radio, no. Y igual se lo están diciendo al ayuntamiento, ¿eh? no, eso no. Yo no. Quizá hemos dado una imagen negativa en eso, todo lo contrario. Yo creo que las nuevas tecnologías liberan de trabajos, hacen la vida más fácil, pero por un lado es una ventaja y por otro lado tiene unos peligros que ya la Constitución
ya lo recogía como un peligro potencial. El peligro existe, hay que ser vigilantes, pero cuando uno quiere abrir una cuenta bancaria, evidentemente tiene que dar sus datos personales. Cuando uno quiere un determinado una solicitud de bienestar social, tiene que dar sus datos personales. Los datos personales hay que dar los datos pertinentes para lo que yo estoy solicitando. Y eso es así. Yo creo que hay que ser optimistas, que hay que ser vigilantes, que hay que ser rigurosos con los datos personales de cada uno, aunque esto quizá nos dé un poco también a la melancolía, porque por una parte estamos gente que estamos trabajando en el tema de protección de datos y por otro lado a la gente lo que le gusta es exhibirse en televisión y contar pues cosas muy personales, ¿no? Pero la vida es así, no hay que cambiarla. Cada uno estamos en la función en la que estamos y uniéndolo a lo que decían tanto Luis como Ana, sí quisiera decir que la Agencia Vasca de Protección de Datos tiene efectivamente una tarea de control que estamos ejercitando, tiene una tarea de inspección, tiene una tarea, la última ratio puede terminar en una sanción, pero también, y creo que es lo más importante, tenemos otra vertiente, es una vertiente de colaboración, de ayuda, que yo creo que es la misión en la que más estamos ahora trabajando con todas las administraciones públicas, diciendo cuáles son las líneas a seguir en la protección de datos y cuáles son las mejores prácticas en la protección de datos, e impulsando a generar esa cultura de protección de datos, porque no lo olvidemos, estamos sacando de las administraciones públicas datos que no son nuestros y datos muy sensibles en muchos casos, que tenemos que ser muy seguros. Yo lo que les puedo decir es que de ustedes solo tengo nombre y apellido. Iñaki Vicuña, Luis Muro, Ana Novoa, a los tres, muchas gracias. Kasoi badakize, datorren asteburuan, beste gai batekin hemen egongo gara Eusko Ikaskuntzaren Mahai Ingurutan, Radio Vitorian. Ondo pasa, falta dana igandeaz. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 9-5-23-22-12. Hau da, 9-5-23-22-12, nahi duzunerako, hor gaude.